Pero ellos enseñan Kabbalah y la Kabbalah enseña reencarnación y la reencarnación no la enseña Yahshua HaMashiach. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, pongan mucha atención. ¿Quién atiende hoy? El Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, es importante tomarlos en cuenta. Les voy a explicar por qué. Los rabinos dicen que para entender la Torah hay que primero estudiar el Talmud, porque si no se estudia el Talmud no se puede entender la Torah, o que hay que estudiar Kabbalah o Kabbalah para poder entender lo que es la Torah. Entonces, si tú te adentras, yo te aconsejo que no, mejor permítame que yo les explique. Dice el grupo selecto de siempre que un grupo de iluminados, así dice el libro del Zohar, recibieron ministración directa de Yahweh, de Hashem, ellos dicen así, porque no mencionan el nombre, y que solamente un grupo de iluminados podía entender la Torah. Pongan mucha atención. Y que los demás no, que solamente un grupo. Bueno, lo mismo hizo Roma, la Iglesia Católica Romana. Ellos dijeron desde hace tiempo que solamente un grupo de iluminados podía entender la Biblia. Entonces prohibieron leer la Biblia, y a todo aquel que se le descubriera leyendo una Biblia, que prácticamente no había Biblias, se le quemaba vivo. Tú lo puedes consultar en la historia. Entonces, el rabinato ha dicho que solamente un grupo de iluminados puede entender la Biblia, la Torah, que a través de la Cábala. La Iglesia Católica Romana dice que solamente un grupo de iluminados podía entender la Biblia, y por eso los quemaban vivos y les descubrían una Biblia. Entonces había mucho peligro en siquiera hacer una copia de la Biblia, porque también eran quemados vivos con todos sus hijos. Ve la historia, por favor. Ahora, algo importante, lo que me llama mucho la atención es que en los últimos tiempos los dos grupos que están teniendo más unión son precisamente los rabinos del judaísmo ultraortodoxo y la Iglesia Católica Romana. ¿A qué te suena esto? Y voy a explicar el por qué. Entonces, nunca hubo tanto acercamiento entre los rabinos judíos ortodoxos y los católicos romanos en sus altas jerarquías, empezando desde el Papa y los cardenales y demás, como ahora. Entonces, tenemos que entender esto. El diablo ha hecho su obra, y Yahshua HaMashiach le reprenda, por medio del judaísmo, que no se leyera la Biblia, o no se entendiera, según ellos, la Torah, si no se estudia primero sus libros. Y según el catolicismo romano, que solamente un grupo de iluminados, el Papa y los cardenales, y ciertos arzobispos u obispos podían entender la Biblia y explicarla al pueblo. Todavía en el año de 1960, la Biblia o las misas eran en latín. El sacerdote estaba de espaldas al pueblo en 1960, y las personas que iban, que generalmente eran mujeres, solamente iban a rezar el rosario. Miren, está llegando el incienso hasta acá, bendito es el abacados. Entonces, las mujeres se dedicaban a rezar el rosario, el sacerdote estaba de espaldas y no explicaba absolutamente nada. En 1960, los hermanos y hermanas que están aquí y allá de esta bella congregación Gozo y Paz me están entendiendo de lo que estoy diciendo. Ahora, tanto la Iglesia Católica Romana como el rabinato han querido torcer la Biblia y hacerla pedazos, pero no, la Torah es eterna y es para siempre, porque fue dada en el Sinaí por el Todopoderoso mismo. Yahweh es su nombre, quien es Yahshua HaMashiach. Se han querido romper los mandamientos de una u otra forma. Por ejemplo, no puede haber cerdos, los animales, en Israel. Entonces el rabinato lo que dijo, bueno, a los porcicultores pongan una tarima y entonces pueden tener ahí sus cerdos. Y entonces podemos afirmar que no hay cerdos pisando la tierra de Israel, sino la tarima. ¿A qué te suena esto? Es una violación total. Ahora, el rabinato no, por ejemplo, para que alguien se reciba
así como nosotros, de médico, de contador, de arquitecto, de las carreras que tú quieras, necesitamos un certificado, un título universitario. Los rabinos que se reciben, por así decirlo, no se reciben según por lo que sepan de Torah, sino lo porque sepan de Talmud. No interesa tanto lo que sepan de Torah, sino lo que interesa para el rabinato es lo que sepan del Talmud. Ahora, ¿por qué estoy citando todo esto? Porque ellos son los que están dirigiendo ya a los levitas para el tercer templo, y de eso vamos a hablar en un momento. Lo importante, el mensaje para ti, amada Ahayot, Ahim, aquí, allá, amados Ahim, Ahayot, todos, es no niegues a Yahshua HaMashiach. Si tú niegas a Yahshua HaMashiach, entonces estás negando su autoridad y estás aceptando, muchos que se van al judaísmo ortodoxo, la autoridad de los rabinos. Pero tú eliges la vida o la muerte, porque Yahshua promete vida, sí, y vida en abundancia, y vida eterna, pero el rabinato no tiene ninguna autoridad. Cuando los rabinos dan la autoridad, es según lo que sepan del Talmud. Por eso a Yahshua HaMashiach le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ya les expliqué todo eso en temas como en la besora de Marcos. Ahora, si no se obedece ciegamente al rabino en el judaísmo ortodoxo, entonces se les dice así a los discípulos, y eso está en el Talmud. No voy a dar clases hoy de Talmud ni las citas, porque eso nos va a llevar mucho tiempo. Lo voy a dar en otra ocasión, primeramente la Bakadosh. Entonces, si se desobedece al rabino, se dice, tú estarás en el infierno, en un barril con excremento y al rojo vivo por la eternidad. Eso es lo que se le dice. Por eso hay tanta religiosidad y tanto miedo entre los hermanos de casa de Judá, de que están sometidos al rabinato. Pero gracias a Yahshua HaMashiach, muchos ya están saliendo de esa falsa autoridad y están viniendo a la autoridad máxima, quien es Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach, aceptando no estas amenazas, sino la bendición de la vida eterna a través de su sacrificio único y perfecto en el madero. Por ejemplo, cantábamos y hemos leído que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, etcétera, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea bueno, preparado para toda buena obra. ¿Acaso, por ejemplo, una enseñanza como en el Talmud que dice, si un judío es tentado a cometer un acto malvado, debe ir a otra ciudad donde no sea conocido y a hacer la maldad allí? ¿Eso es aprobado por Yahshua? Claro que no, claro que no. Entonces, a ver, en el judaísmo se vuelve una obediencia ciega, hermanos, ciega. No les enseñan la bendita Torah, les enseñan Talmud. Y lógico, las tradiciones, y de la cual vamos a hablar algo hoy o mucho. Quiero que abran su Biblia, por favor, en Mateo 23. Y es que dice Yahshua, y lo vuelvo a repetir, hacen prosélitos para recorrer mar y tierra para hacer un prosélito, y lo hacen más hijo del infierno. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tú tienes que tener cuidado y no soltarte de los ipsib de Yahshua HaMashiach. Porque cada día hay más material en internet negando a Yahshua y diciendo grosería y media sobre nuestro Mesías, quien es el único Mesías de Israel y del mundo entero. En Mateo 23 dice así: entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moshe, o sea, en la silla de Moisés, esa era una silla que siempre debe haber en una sinagoga. Por cierto, la palabra sinagoga ni siquiera es la más correcta, porque sinagoga es una palabra griega. Lo correcto es Keilah. Pero vamos a leerlo entonces. En la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo. Voy a hacer un paréntesis aquí. Según la Torah, o sea, guarda, haz lo que te digan que esté en la Torah. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque sus obras son el Talmud, hermanos. Porque dicen y no hacen. Dice el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, se está refiriendo a los tefilim, y extienden los flecos de sus mantos, o sea, los zipzip, los hacían más largos. Llama los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, en las keilot,
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Bendito es el abacados. Bueno, y sigue el Eterno ministrando. Ahora, entonces hay que hacer según la Torah, pero no hacer lo que digan ellos en cuanto a tradición. Pero ellos negaron a Yahshua. Ahora, algo muy importante, yo no estoy aquí encendiendo el fuego antisemita, no, porque yo también soy israelita. El antisemitismo es malo, y los judíos no mataron a Yahshua. Yahshua dio su vida, nadie se la quitó. Él lo dice y lo hemos ministrado en muchos audios. Yo doy mi vida, nadie me la quita. Tengo poder para darla y volverla a tomar. Aleluya, porque Él es Elohim, nadie puede hacer eso, solamente Elohim. Ahora, atención, vamos a entrar a otras cosas también, pero sobre lo mismo. Este próximo martes, hoy es Shabbat y hoy es día 5 si estoy viendo bien aquí, bendito es el abacados, ¿sí? 5 de marzo, es viernes, Erev Shabbat, inicio de Shabbat. Y el próximo martes, o sea, un par de días, el 9 de abril de este 2019 romano o gregoriano, son las elecciones en Israel. Un candidato a la presidencia de Israel, Feiglin, él recorrió lo que es llamado el Monte del Templo, y ahorita voy a explicar eso, Monte del Templo entre comillas, y él dijo que es capaz ya de él construir ahí el templo, no en 1 o en 2 años, sino ahora mismo. Lógico, él está queriendo ganar votos para ser el próximo presidente de Israel, pero sabemos que el próximo presidente o primer ministro más bien de Israel será el que Yahweh diga, y todo va a ser para cumplir las profecías. Ahora, curiosamente el 9 de abril, o sea este próximo martes, cuando van a ser las elecciones en Israel, será visible el asteroide Payas. Es otra señal del cielo, hermanos, sin duda. Ahora, mucha atención. Construir el templo, y ahorita voy a poner una serie de diapositivas y voy a explicar algunas cosas que son muy importantes, que ya es bueno que el pueblo vaya sabiendo la verdad. Por si tú piensas ir a Israel, no pienses que vas a encontrar. Hace poco en las fiestas una hermana lloraba aquí conmigo en la oficina y me decía, Roe, yo fui a Israel, y empezó a llorar y vengo decepcionada. Le digo, sí, te entiendo, a mí me pasó igual. O sea, sí, se siente la presencia del Eterno, yo no digo que no, pero está plagada de idolatría por todos lados. Ahorita vamos a explicar algo de eso también, o platicar algo. Entonces, construir el templo ahí, en lo que ellos llaman el Monte del Templo, desencadenaría sin duda una guerra, porque esa área está bajo la custodia, entre comillas, de Jordania, aunque pertenece a Israel. Todo Jerusalén es de Israel, todo. Ahora, pero el problema es vuelvo a decir, que está entre comillas bajo el dominio de Jordania. Ahora, la puerta oriental, la puerta dorada, vamos a hablar de eso, porque yo cuando tuve la oportunidad de ir a Israel para cabo de Yahshua Mashiach, yo miraba muy bien, con mucha atención la puerta dorada desde el Monte de los Olivos, revisaba. Todavía no entendía yo muchas cosas, pero el Eterno va hablando y el Eterno va aclarando. Vamos por favor a Ezequiel capítulo 40, por favor, Ezequiel 40, porque ya los rabinos desde hace 4 o 5 días empezaron a anunciar que el Mesías, lógico de ellos, es muy probable, ellos dicen así, muy probable que salga en el Pesaj. Recordemos, nosotros llevamos el calendario hebreo restaurado y acabamos de tomar Pesaj del 20 al 21 de marzo. Del 21 en adelante festejamos la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, y ellos van a festejar Pesaj, a tomar de Pesaj, un mes desfasados. Eso ya lo hemos estudiado, y por favor pueden buscar los audios y los videos del calendario hebreo restaurado, según la ley del equinoccio. Eso ya todo está explicado. Entonces, en Ezequiel 40 vemos, está hablando aquí del templo, no tanto del tercer templo, hermanos. Vamos a ir aclarando varias cosas. Está hablando del templo que va a haber cuando Yahshua reine por 1000 años aquí en la tierra. El eterno Yahshua no se puede sentar donde se siente el diablo. A eso se refiere la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel.
El Ruaj HaKodesh le dio esa visión y el ángel se la explicó. Entonces en Ezequiel 40 está la descripción del templo cuando Yahshua reina en el milenio, y en el verso 32 dice así: y me llevó al atrio interior, o sea, al patio, hacia el oriente, es decir, donde está el monte de los olivos. Ahorita tú le vas a entender con las diapositivas. Y midió la puerta conforme a estas medidas. ¿Cuáles medidas? Las medidas de las puertas anteriores que está describiendo aquí el profeta Ezequiel. Por ejemplo, en el verso 28 dice: me llevó después al patio de adentro, a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Y dice aquí: sus cámaras, el 29, y sus postes y sus arcos eran conforme a esta medida, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Entonces, a ver, vemos aquí entonces la puerta, en el verso 33, la puerta de oriente. Eran sus cámaras, el 33, y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenían sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos. Bueno, en pocas palabras, convirtiéndolo en metros, son 25 metros de largo por 12 y medio de ancho aproximadamente. 25 metros de largo y 12 y medio de ancho, 12 metros. O sea, esa es la medida, digamos. En el verso 35 de Ezequiel 40 dice, por favor, mucha atención, hermanos: me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor, la longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Ahora, en el verso 20 encontramos: y de la puerta que estaba hacia el norte, en el patio exterior, midió su longitud y su anchura. Y entonces dice en el verso 21, sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Bueno, ahora, eso lo entendemos entonces claramente: 25 metros de largo y 12 y medio de ancho. Lo que se llama la puerta dorada, que es la puerta que fue sellada por los musulmanes, ni siquiera tiene las mismas medidas que está marcando aquí. Es decir, muchos piensan que la puerta dorada, así se llama, la puerta dorada, la puerta que da al oriente, hacia el monte de los olivos, ahorita lo vamos a ver, que es esta puerta de la que está hablando aquí en el verso 32. Pero no, esta puerta es de las murallas de Jerusalén, y esa puerta es del siglo V después de Yahshua. Es decir, que ni siquiera Yahshua HaMashiach, y menos el profeta Ezequiel, conocieron esa puerta. Ahora, vamos a ir aclarando varias cosas, porque yo no me considero un erudito. Yo también pensé muchas cosas antes, estudiando la Biblia, pero cuando, bendito sea el Eterno, nos da más de su bendito Ruaj HaKodesh, va la redundancia, entonces vamos entendiendo más cosas. Entonces, esa puerta dorada no tiene ni siquiera las mismas medidas de esta puerta que está hablando aquí en Ezequiel 40:32. Y decía yo, fue sellada por los musulmanes en el año 810 después de Yahshua. O sea, la puerta es del año quinto, del siglo V, pero, o sea, de 500 años, pero hasta el año 810 es cuando fue sellada. ¿Por qué fue sellada? Según los musulmanes, para impedir que entre el Mesías, y digo aquí el Mesías de Israel, y por eso pusieron un panteón, un cementerio árabe, porque según Levítico no se puede contaminar un Cohen con un cadáver. Y entonces dicen, bueno, vamos a poner entonces, sellamos la puerta para que no entre el Mesías de Israel, ponemos un cementerio porque no se puede contaminar si él bajara, ¿verdad? Recuerden, está la puerta oriental, ahorita voy a poner las diapositivas, está el valle de Cedrón. Cedrón quiere decir turbio, por ahí bajaban muchas aguas que iban hasta el mar muerto. Bueno, entonces, a ver, la verdadera puerta, es decir, la puerta que va a haber en el templo, como lo vemos aquí en Ezequiel 40, sin duda va a dar al oriente, sí,
Va a dar al monte de los olivos, sí, y también va a dar al valle de Cedrón, claro que sí, pero no es la puerta misma de la que está hablando aquí en Ezequiel 40:32, que esa puerta dorada. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que el Eterno nos está pidiendo es que nos santifiquemos más, y nos santificamos por medio de su bendito Ruach HaKodesh, porque somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Entonces, mucha atención. Si entre los creyentes no se permite yugo desigual, menos entre los ministros de Yahweh. O sea, los que fuimos llamados al ministerio tenemos que ser de una fidelidad total al Eterno. Total. Si fuiste llamado para jalel, para transmitir, para predicar, como en el caso mío de los ancianos, para cualquier servicio, tenemos que estar totalmente fieles al Eterno, porque si entre los creyentes no se permite el yugo desigual, menos entre los ministros del Todopoderoso. ¿Quién entiende esto? Es claro. Entonces el Eterno nos pide, no es que nos pida más santidad que el pueblo, pero sí nos pide que estemos más altos que el resto del pueblo. O sea, tenemos que estar más santificados, más llenos de luz, ¿por qué no decirlo? Ahora, después voy a explicar algo de eso para que se entienda mejor. Ahora, vamos a Ezequiel 44, por favor. Ezequiel 44, y en el verso 1 al 3. Y entonces vamos a entender por qué no es la puerta exactamente por la que va a entrar Yahshua HaMashiach, el Mesías. Claro, tal vez tú y yo pensábamos así hace mucho tiempo, pero el Eterno nos va dando de su Ruach HaKodesh, entonces vamos entendiendo que no es así. En Ezequiel 44, 1 al 3 dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del Mishkan, del Bet Hamidash, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Entonces muchos confunden esto con que los musulmanes sellaron la puerta y dicen: miren, hasta los musulmanes cumplieron la profecía, el Eterno se vale, o Dios se vale de todo. No es esa puerta, hermanos. Verso 2: y me dijo Yahweh: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, ni entrará por ella hombre, porque Yahweh, Elohim de Israel, entró por ella, estará por tanto cerrada. Pero no es esa puerta. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Yahweh. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y sigue ahí la descripción. Bueno, ahora vamos a entender claramente esto. A ver, muchos dicen: bueno, por ahí entró Yahshua con el pollino, por esa puerta. No, esa puerta ni siquiera existía. Estamos poniendo las cosas en claro. Y que sea el bendito Ruach HaKodesh el que nos vaya iluminando a todos, empezando por mí, para que yo te pueda explicar de la mejor manera posible. Entonces, en Marcos 11, vamos para Marcos 11, por favor. En Marcos 11, y es ahí donde viene la abominación desoladora, y ahorita quiero hablar de ello. En Marcos 11, del verso 1 al 11, se narra cómo fueron por el pollino, etc. Y entonces, a ver, vamos a leer el verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betafge y a Betania, frente al monte de los olivos, Yahshua envió 2 de sus discípulos. O sea, sí entró por esa parte hacia Jerusalén, pero esa puerta es del siglo V y fue sellada por los musulmanes hasta el año 810. Entonces dicen ellos: bueno, entró por esa puerta, y es a lo que se refiere Ezequiel 44, verso 1 al 3. Que por ahí entró Yahshua, y entonces nadie puede entrar más ya, y por eso fue cerrada hasta que venga Yahshua otra vez, porque él ascendió en el monte de los olivos y ahí volverá, según Zacarías 14, y el monte se partirá en 2. ¿Y saben qué? Ya empezaron a haber grietas en toda esa zona. Cuidado, atención, es una alarma, es un Yom Teruah. Es decir, el Eterno va a hacer que haya un terremoto terrible ahí. No lo digo yo, está profetizado. En Zacarías 9:9, nos vamos para allá, dice: mira, viene tu rey montado en un burrito. No dice príncipe, porque Yahshua no es príncipe, él es rey de reyes, Melech Hamlechim. Ahora, vamos otra vez a Ezequiel 46, por favor, en Ezequiel 46, verso 12. Y vamos a ver que Yahshua no necesita ofrecer ningún sacrificio, porque él es Elohim. Entonces, Ezequiel 46, verso 12. Cuando todo lo tengan, me dicen un amén. Mas cuando el príncipe
libremente hiciera holocausto o ofrendas de paz a Yahweh, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz como hacen el día de reposo en Shabbat. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere. Pero no se está refiriendo a esa puerta dorada, ahorita lo voy a explicar con las diapositivas, se está refiriendo a la puerta del templo milenial, ni siquiera del templo que van a construir para el diablo. Así, tal cual hablo. Ahora, dije yo que ya empezaron a haber grietas en Jerusalén. Por ejemplo, aquí en México, y perdón que salga un poquito del tema, pero todo se va a ir dando porque la tribulación ya viene. El Popocatépetl, que es un volcán aquí cerca, está entre México, Distrito Federal, que es la capital de la República Mexicana, está el estado de Morelos, está Puebla, ya tiene un domo muy formado. Entonces, cuando eso reviente, viene otra cosa. Aparte de lo de la luna, que ya expliqué sobre la ley de la gravedad y todo aquello, las fuerzas gravitacionales, en el 2017 también hubo mucha actividad del Popocatépetl y entonces los terremotos que hubo en el 2017 tuvieron que ver mucho con la luna y desde luego la atracción de la luna hacia el volcán, y ahorita que ya tiene otro domo, que el Eterno nos guarde a todos. O sea que no es tiempo de estar vacilando, es tiempo de estarnos riendo, sí, pero de cosas santas. Es tiempo de guardar el Shabbat, es tiempo de la santidad, pero no es tiempo para perderlo en otra cosa. Bueno, ahora, Yahshua, decía yo en Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante, Él ascendió en el Monte de los Olivos y ahí volverá, en Zacarías 14, verso 1 al 11. Y entonces sus pies se afirmarán y el monte se partirá en dos. Ya lo hemos estudiado y eso está en el libro de Zacarías, en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, lo curioso, vean muy bien, por favor, mucha atención. La Meca es el lugar predilecto de los musulmanes, del Islam. No es Jerusalén, no es el domo de la roca, no. Las tumbas que están ahí, porque hay dos cementerios, hay un cementerio judío y hay otro cementerio árabe. Recuerda, los árabes fueron los que pusieron ese cementerio ahí a propósito, porque ellos dicen, según la tradición, fíjense muy bien, según la tradición, que va a entrar el Mesías por esa puerta, pero el Eterno va a reventar todo porque va a haber un terremoto y la ciudad se partirá en tres. Eso dice Apocalipsis y lo creemos. Entonces, por eso estamos haciendo tanta oración y ayuno por los amados Sahim, hermanos de casa de Judá, para que hagan arrepentimiento y vengan a los pies de Yahshua, el verdadero Mesías, el único Mesías, no hay otro. Las tumbas judías, decía yo, ven hacia Jerusalén. O sea, las tumbas judías, las lápidas están viendo hacia Jerusalén, porque ellos lo pusieron así como judíos. Porque ellos dicen a la resurrección de los muertos, cuando sea el toque del shofar, y eso va a ser en un Yom Teruah, no el día que la iglesia cristiana diga, ¿verdad? Porque están anunciando los cristianos que el arrebatamiento viene para este 23 de septiembre del 2019, pero no es cuando ellos digan, es cuando Yahshua diga. Las tumbas judías entonces ven hacia Jerusalén, ojo, mucha atención, y las tumbas musulmanas ven hacia la Meca. No están en la misma dirección, hermanos, porque para ellos la Meca es lo principal. De hecho, cuando ellos oran a su Dios, de hecho le dan el trasero a Jerusalén. Eso ya lo hemos explicado en otros videos. Ahora vamos por favor a Apocalipsis. Entonces ellos están peleando Jerusalén, pero no les interesa realmente. Se ponen a jugar fútbol allá afuera. Hemos presentado videos de eso. Entonces, por favor, Apocalipsis 3, en el verso 7. Y muchos están confundiendo. Y yo ya di estas ministraciones porque Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Eso dice el 7. Y el verso 8. Yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, les pido que revisen los temas, amados hermanos, hermanas. Precioso es el eterno Yahshua Mashiach. Revisen los temas porque no se refiere a esa puerta. Y muchos ahorita están siendo confundidos y están volteando hacia eso, incluyendo mesiánicos o pseudomesiánicos. No están guardando bien la Torah y entonces por eso son confundidos. Bueno, entonces, a ver, no se está refiriendo a esa puerta. Entonces ellos dicen, bueno, Él tiene la llave de David y entonces Él va a abrir esa puerta. No, no se está refiriendo a eso. Ahora, vamos otra vez a Ezequiel 44, por favor. Vamos a otra vez. Y ya después yo voy a ir ampliando más la información. Tengo más información de lo que el Eterno me ha permitido estudiar del Talmud, de todos esos libros, pero por favor quiero que lo tomemos con mucha madurez
y que vayamos un poquito, poco a poco, valga la redundancia. En Ezequiel 44 entonces está hablando de que un príncipe, ¿quién es ese príncipe? Muchos dicen, bueno, va a ser el rey David resucitado. Bueno, vamos a suponer que él fuera el príncipe, no sabemos. Pero no se refiere a Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach, como ya lo vimos en Ezequiel 42, no necesita él ofrecer ningún sacrificio, porque Yahshua es Elohim, Yahshua es perfecto. Entonces él no necesita ofrecer ningún sacrificio. Ahora, esta puerta dorada, no, entonces, a ver, en Ezequiel 44 habla de la puerta del templo, del Bet Hamikdash, que va a hablar en la época de Yahshua, cuando él reina en el milenio. No la de la ciudad ahora, de las murallas. 2, el príncipe no es Yahshua HaMashiach, pues él es Elohim, entonces no tiene por qué, vuelvo a repetir, ofrecer ningún sacrificio. 3, dice aquí que el príncipe va a ofrecer sacrificios si adorará a Elohim. Entonces no es Yahshua HaMashiach, lógico. Ahora, él dijo, Yahshua, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Y no pudieron acusarlo de pecado. De hecho, Pilatos, ya lo vimos en el tema de Pesaj, no encontró ninguna falla en él. Número que sigue. La puerta que está tapada, que está cerrada por los musulmanes, decía yo, desde el año 810 en adelante, no tiene nada que ver con esta puerta, hermanos preciosos. La muralla, ni siquiera la muralla es la que conoció Yahshua, ni y menos Ezequiel. Nosotros entonces vemos que lo que se llama hoy el monte del templo, están las mezquitas, la cúpula de Omar o el domo de la roca y la de Al-Aqsa. Bueno, supuestamente Mahoma ascendió a los cielos en ese lugar. Pero vamos a ver las diapositivas y vamos a encontrar cosas muy, muy, muy importantes. Ahora, mucha atención, por favor, y mucha madurez. El cótel ni siquiera es parte del templo, porque Yahshua HaMashiach dijo, no quedará piedra sobre piedra, y se cumplió. Todo fue arrasado, y hay cantidad de libros históricos, incluyendo Flavio Josefo, Matillahu, un judío que escribió sobre eso, y entonces dice, no quedará piedra sobre piedra, dijo Yahshua, y no quedó piedra sobre piedra, porque hasta los cimientos fueron removidos. Y como las murallas, o por así decirlo, las paredes del templo tenían oro, rascaron los romanos todo el oro, y por eso dijo, se cumplió ahí la profecía de Yahshua HaMashiach. Entonces, a ver, vamos aclarando varias cosas. El pueblo ha sido engañado, y el Eterno está sacando la verdad. El cótel ni siquiera es parte del templo. El templo estaba en Sión, en la ciudad de David. Por eso dice siempre, voy a dar otro tema sobre eso, de Sión saldrá la palabra. Nunca dice, y Yahweh vendrá al monte de Sión. No dice al monte del templo. No dice al monte del templo. Dice al monte de Sión. Ahora, me voy a pasar hacia allá para mostrarles con cuidado las diapositivas. Pongan mucha atención, y si tú vas a Israel, bueno, puedes ir a Israel y disfrutar el viaje, hacer oración y eso, pero por favor que no seas engañado. Entonces yo me voy a pasar hacia allá y quiero que por favor pongan mucha atención. Ya se acabó el incienso, también podían bajar aquí. Y bueno, vamos a apagar todas las luces. Entonces me paso hacia acá. Pongan mucha atención, por favor, mucha atención, bien atentos todos. Bendito es el abacados. Y vamos a empezar, vamos a apagar todas las luces y vamos a ver la primera diapositiva. Esta es la puerta que está cerrada, la puerta oriental, pero no es la puerta de Ezequiel 44, porque esa es de las murallas de Jerusalén. Aquí está el cementerio árabe y aquí está la puerta, y ni siquiera las medidas son las mismas que tú y yo leímos en Ezequiel 44, en los versos que ya ministré. ¿Pueden apagar este ventilador, por favor? Ahora, aquí se ve la cúpula de la roca. Entonces, la idea es construir el templo. Los rabinos quieren construir el templo atrasito de esta puerta, atrasito. Pero eso ahorita está bajo dominio, todas las luces, por favor, bajo el dominio de Jordania, atrasito. ¿Esta es la que da vuelta? No, ok, seguimos con la siguiente.
Ahora, aquí se ve la puerta oriental, miren, pero de las murallas. Aquí está el domo de la roca, la cúpula de Omar, y entonces ellos quieren construir el templo acá, en esta zona, acá. Muy bien. Entonces aquí está el cementerio. Ahora, este es el valle de Cedrón. Cedrón quiere decir turbio, y pasaban las aguas rápido hacia el mar muerto que está hacia el sur. Ahora seguimos. Esta es una imagen de satélite, y aquí encontramos la puerta dorada, y aquí está la cúpula de la roca. Y esto es lo que se llama el monte del templo. Pero de hecho, quiero decirles de una vez, el templo no estuvo construido acá, hermanos. De hecho, es parte de la fortaleza romana Antonia. Entonces, donde quieren construir el templo es en esta zona. Ahora, viene el plan de paz. Recordemos que el presidente Donald Trump de los Estados Unidos de Norteamérica y su yerno Jared Kushner, de origen judío, quieren dar el plan de seguridad, paz y seguridad para Israel, para Medio Oriente. Y entonces puede ser que lleguen a un acuerdo y digan, bueno, ustedes acá y nosotros acá. Recuerden que el Islam es hijo de la católica romana. Ya lo expliqué en La Bestia y el Sistema Global. Y recuerden todo lo que les he dicho, amados, preciosos, como hijitos espirituales, se los digo con mucho amor, que los rabinos y la Iglesia Católica Romana dicen que solamente los eruditos pueden entender el Tanaj, ¿no? Seguimos. Ahora, esta es una de 360 grados. A ver, aquí está la puerta oriental, aquí está el cementerio. Ok, entonces ellos cerraron en los años 810 y dijeron, bueno, vamos a poner este cementerio porque un Cohen no puede impurificarse con los muertos. Pero no es la puerta de Ezequiel 44. Ahora vamos a ir girando poco a poco, un poquito más. Ahí está la muralla, y más o menos en esta parte, un poquito más allá, estaba el templo de Jerusalén. Y voy a dar otro tema más. Vamos a ir pasando. Y aquí empieza el Monte de los Olivos, acá. Entonces, a ver, vamos a detenerla ahí. Entonces, realmente Yahshua viene al Monte de los Olivos, y lógico que todo esto por el terremoto va a ser derrumbado. De hecho, ya se empezaron a hacer grietas. Hay reportes que se empezaron a hacer grietas. El Eterno está preparando todo. De hecho, es una área geológica. Si tú recuerdas el libro de Amós, el libro de Ageo, etcétera, habla después del terremoto, antes del terremoto, etcétera. Es una zona bastante sísmica. Entonces, el Monte de los Olivos está acá. Seguimos avanzando. Acá está el Monte de los Olivos. Y aquí encontramos, vamos a hacer un acercamiento, una iglesia católica. Me parece que no recuerdo si es la Santísima Trinidad, algo así, ¿verdad? Aquí están unos olivos que son muy viejos, muy viejos. Algunos dicen que tienen 2000 años, que son de la época de Yahshua HaMashiach, pero no es cierto. No, ya investigando bien, y cuando yo fui a Israel con gente muy estudiosa allá, no tienen 2000 años esos olivos, aunque son realmente muy viejos. Entonces, prácticamente la puerta oriental se ve desde el frente de esta iglesia católica. Ahora seguimos dando la vuelta. Todo esto es el Monte de los Olivos, hermanos. Todo esto es el Monte de los Olivos. Luego iba a venir acá, aquí ascendió y aquí vendrá. Y el monte se partirá en dos. Seguimos dando la vuelta. Aquí está otra vez el cementerio, personas ahí. Aquí está el cementerio. Y aquí está la muralla. Y aquí está la puerta oriental. Pero recuerden, no es la puerta. Ahorita hay mucha información. Me estuvieron haciendo muchas preguntas, muchos nuevecitos. Me dicen, oiga, esa es la puerta. ¿De qué hablas? Esta puerta, no, hermanos. Esta puerta es del siglo XV. Ahora tenemos otra. Vamos a ver. El Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Desde el Monte de los, perdóneme, esta es desde el Monte de los Olivos. Ahora vamos a hacer un acercamiento. ¿Se puede? Sí. Y ahí se ven las murallas y ahí está la puerta oriental. O sea, estamos desde el Monte de los Olivos, por así decirlo. Perdón, no veía yo bien la diapositiva. Entonces recuerden, ahora, ¿por dónde va a entrar el Mesías? Yahshua.
O sea, el único y verdadero Mesías. Bueno, dice que Él va a venir al Monte de los Olivos y entonces todo esto se va a partir, hermanos. Viene un terremotazo como nunca y todo esto va a ser hecho pedazos. Nosotros bendecimos a Israel, somos de Israel, pero estoy marcando lo que dice la palabra y eso ni siquiera está en el Brit Hadashah, está en el profeta Zacarías, capítulo 14. Nada más que hay cosas que al judío ortodoxo no le gustan leer porque hablan de Yahshua. Entonces, no está hablando del príncipe que él es y que entró por acá con el pollino, etcétera, etcétera. Ahora, de hecho, vamos a mostrar, parece, no me acuerdo si tienes la foto no, esa la vamos a ver después en otro tema, ya recordé. Esa es la última, ¿verdad? Entonces, vamos a prender las luces y bueno, yo ciertamente deseo bendición a todos acá y allá y desde luego también a la amada casa de Judá. Pero la casa de Judá, pues también ha sido engañada. Entonces, si tú vas a Israel, pues ponte a orar en el Monte de los Olivos. Pero el cótel ni siquiera es parte del templo. Eso lo vamos a ver en otro tema, con lujo de detalles, interponiendo diapositivas, etcétera, para que tú veas que todo ha sido un engaño de Satán, así como lo escuchas. Y es bueno que el pueblo lo empiece a saber. Porque viene ya, está viendo el anuncio de los rabinos que ya viene el Mesías, o sea, es un Mesías, entre comillas, claro, porque no es el Mesías verdadero. Viene la bestia y después la segunda bestia. Y recuerden que la primera bestia tiene más poder que la segunda, porque la primera bestia recibe todo el poder de Hasatán, Yahshua Mashiach le reprenda. Y la segunda bestia va a servir para que apoye a la primera bestia y se le rinda adoración. Todo ya va en camino. Ahora, ¿saldrá en este Pesaj? Por cierto, este Pesaj es falso, el de la amada casa de Judá, porque están desfasados un mes. Por eso fue tanta insistencia, hermanos, sigan estudiando Torah, guarden la santidad, etcétera, para que así el Ruach HaKodesh te hable. Y gracias al Eterno lo que yo dije es verdad, cantidad de Yehudim, cantidad de judíos están diciendo no al rabinato, no a los takanot, no a los mandamientos de hombre, están viniendo a los pies de Yahshua Mashiach, guardando los mandamientos y el calendario hebreo restaurado. Tomaron Pesaj igual que nosotros y lo digo con humildad, para cabo de Yahshua Mashiach. El Eterno está avisando, Él viene pronto. Vamos a ponernos de pie y con toda esta información, yo sé que va a haber muchas dudas, por favor pónganse a estudiar. Las dudas que tuvieran se las van a preguntar a los ancianos o en su momento yo con mucho gusto les iría respondiendo. En el chat, si tienen dudas, anótenlas. Los hermanos que se encargan del chat me harán llegar sus preguntas y yo haré más temas, formaré más temas con el material que tengo y con la revelación que el Eterno va dando para que así yo les vaya mostrando todo esto. Pero estamos así. Ahora, como yo dije en la información importante, es un video que dura casi unos 15 minutos. ¿Saldrá en este Pesaj falso? O el año 2020 está bien, el año 2021 también está bien, la casa de Judá, me refiero al calendario. En el año 2022, por el calendario de Gilel, que ya estudiamos, se vuelven a desfasar otro mes. Entonces, recordemos, Yahshua dijo, de la higuera aprende la parábola, cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, a ver que el verano está cerca. Y de esta generación no pasará. Y entonces ya fueron los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Este 14 de mayo serán 71 años. Nos quedan 9 años.